Bueno, entrando un poco más en detalle en la parte esta de la capa DAO genérica, que esta es la manera correcta de trabajar si es un proyecto de mediana envergadura. Si fuera un proyecto grande, esta sería la solución. Y si fuera muy grande, donde existen muchos programadores, quizás esta no sea la mejor solución. Quizás lo mejor sería trabajar con una clase que haga todo, eh, que nosotros las llamamos clases ORM, que son bibliotecas. Fíjense, las voy a googlear acá a ver. Hay muchas para Java, para todos los lenguajes orientados a objetos. Se llama Object Relational Mapping. Para Android voy a poner, para Android. Tengo, dicen, ¿cuál es el mejor Object Relational Mapping para Android? Bueno, fíjense que hay cientos de proyectos que hacen esto. Pero bueno, como nosotros estamos en una etapa de aprendizaje, necesitamos saber cómo se construyen esas cosas. Así que la estamos haciendo nosotros. Bueno, fíjense que lo que hicimos nosotros es crear la clase abstracta, crear la famosa clase DriverDB, que se encarga de hacer todo la creación de las tablas y todo lo demás, devolverme la conexión a la base de datos. Crearme una capa DAO genérica donde voy a tener atributos que van a ser comunes para todos los DAO, como es el contexto, el driver a la base de datos y una conexión a la base de datos, y los métodos comunes donde van a estar todos agrupados en una clase, en una interfaz genérica. Y después los fui implementando tal cual y como los vimos en el video anterior. Lo que va a pasar ahora es que miren la potencia de esto. ¿Qué pasó? Yo acá en DriverDB, perdón, en la capa DAO genérica me olvidé de hacer dos métodos. Dos métodos muy importantes que los tengo que ya utilizar acá en la implementación de cada uno de los DAO. Si estos fueran 50 tablas, una exageración en un proyecto Android, pero si fueran 50 tablas y no usé esta estructura, debería entrar en las 50 tablas tocando y modificando perdón, en las 50 clases, entrando y tocando las cosas. La idea por eso es tratar de hacer que las cosas se agrupen en clases, que se agrupe todo en una estructura única, consolidada, y después hacer las implementaciones. Por ejemplo, yo acá me olvidé a propósito dos métodos muy importantes que tienen que ir en la DAO genérica. Que uno es un método que me va a permitir obtener una conexión a la base de datos, o sea, este atributo, y un método que me permita cerrar esta conexión a la base de datos. Lo que vamos a hacer es vamos a crear un método public del tipo SQL Database, porque necesito devolver un valor de ese tipo, que se va a llamar getConnection. No va a recibir como parámetro nada de entrada, lo único que tiene que hacer es devolver este atributo pero abierto. ¿Qué quiere decir abierto? Que si llegase a estar cerrado, o sea, si este atributo está, si este atributo es distinto de null, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer así. Si es distinto de null, voy a hacer return ese valor, ¿sí? Mi SQL database, el atributo ese. Si no, si no, lo que voy a hacer es eh, crearme que ese método me cree la base de datos y me devuelva una conexión, ¿sí? Así. Y después voy a hacer return mi SQL database, ¿sí? Uy, perdón. Se puede hacer de una manera un poquito más elegante, pero que quiero que quede claro. Si el atributo es distinto de null, lo devuelvo, quiere decir porque está instanciado, y si no, lo instancio específicamente ese atributo y lo devuelvo, ¿sí? Y y después me estaría faltando, ahora va a quedar toda cerrada la idea, se va a llamar un método public que va a ser boolean, y se va a llamar close connection, o sea, cerrar la conexión. Y lo que voy a hacer es así lo siguiente: si
este atributo, si ese atributo es distinto de null, ¿sí? Si es distinto de null es porque está instanciado, voy a poner, lo tengo que cerrar, mi SQLite database.close, y lo que voy a poner, lo voy a poner en null, igual a null, ¿está? Lo voy a poner en null. De esta manera este método va a funcionar, ¿sí? O sea, están los dos enganchados, ¿sí? Si no, y lo que vamos a hacer, si vamos a poner return true. Y si no lo pudo cerrar, voy a poner return false, ¿sí? Si esto era distinto de nulo, era porque estaba abierto. Lo cierro, lo pongo en nulo y devuelvo true diciendo que esto lo pude cerrar. Y si no hizo nada de esto, va a ser return false, como diciendo ya estaba cerrado, no lo pude cerrar, no pude cerrar algo que ya estaba cerrado. Bueno, fíjense que agregué estos dos métodos y como se agregaron en la clase abstracta DAO genérico, por arte de magia tienen que estar en el DAO de cliente, en el DAO de localidad, en el DAO de provincia, así en todas las entidades que hagan falta, porque yo hice una extensión de esa clase DAO genérica. Entonces, ¿qué pasa? Yo fui, toqué la clase y al tocar la clase estos métodos se deberían trasladar a todas aquellas clases que hayan heredado de esa clase genérica, ¿sí? De esa clase abstracta y de esa clase genérica. Bueno, ahora nos vamos a poner manos a la obra específicamente a implementar el DAO de provincia, ¿sí? Bueno, esto ya lo conocen ustedes. Yo voy a parar el video un poquito acá para no hacerlo tan extenso, porque acá, bueno, es un método que recibe como parámetro una provincia y lo agrega y todo lo demás. Voy a hacer voy a hacer el método, porque aquí se trabaja de otra manera. Bueno, en teoría, el add record recibe como parámetro un objeto de la clase provincia. Ese objeto se llama objeto para agregar. Lo debería agregar, debería sacar la clave primaria que se obtuvo y devolver un objeto provincia ya con la clave primaria generada. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a crear un objeto provincia que se va a llamar provincia. Lo voy a hacer así, provincia, que se va a llamar objeto auxiliar, va a ser new provincia. Voy a llamar a su constructor vacío, ¿sí? Porque es el objeto que yo voy a devolver. Si lo que vamos a hacer es, voy a invocar el método que se llama insertThrow. ¿Y cómo hago en este caso cuando estoy trabajando en una clase genérica? O sea, implementando este DAO. Fíjense que yo ya tengo el método acá que se llama getConnection. Y como esa conexión ya trae el método insertThrow, lo que voy a hacer es decirle que inserte en la tabla provincia, ese null column hack va en null y el content values va en el contenedor de valores. Entonces, me estoy olvidando acá de crear mi contenedor de valores. Voy a hacer content values igual a content values, mi content values igual al new content values, ¿sí? Vamos a generar un contenedor de valores. En ese contenedor de valores vamos a ponerle los datos que vienen aquí en el objeto que viene para agregarse. Yo sé que uno es la provincia nombre, entonces provincia nombre, y el valor que va a ir va a ser el que trae el objeto para agregar, .get provincia nombre. Recuerden que en la inserción nunca se agrega la clave primaria. Entonces aquí va a ir mi contenedor de valores. Entonces, me estoy olvidando algo muy importante, que esto es long. Este método va a devolver una clave primaria y lo que vamos a hacer es si primary key es mayor que 0, ¿sí?
si se pudo insertar eso, lo que vamos a hacer es a este objeto auxiliar vacío que teníamos, ¿sí? Va a ser igual al objeto que nos pasaron como parámetro. Entonces ahí van todos los valores que... Entonces a ese objeto auxiliar le vamos a setear la clave de la provincia, que va a ser el valor primary key, ese que estamos obteniendo acá. Y vamos a poner, por este caso, return objeto auxiliar, ¿sí? Y si no pasara nada, vamos a poner aquí también return. Lo podría poner una sola vez, la verdad, eso me hizo dar cuenta un alumno el otro día. Podría poner directamente return objeto auxiliar una sola vez, ¿sí? Porque si no entra por acá, lo va a devolver a esta provincia, la va a devolver vacía, ¿sí? Bueno, ahí estaría hecho el add record de provincia. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para probar esto? Vamos a probar este método nada más. Vamos a ir método por método. Vamos a ir probando este método. Vamos a la pantalla principal, ¿sí? Yo acá ya tengo preparadito el botón. Entonces vamos a hacer así. Para agregar un objeto provincia, primero nos vamos a generar una provincia así vacía. Provincia, le vamos a poner provincia 1 igual a new provincia, y entre paréntesis recuerden que este va a ser Catamarca, por ejemplo, va a ser Catamarca. Ahí tengo el objetito provincia que quiero agregar a la tabla provincia. Me tengo que crear un DAO, me tengo que crear un objeto de la clase DAO provincia, o sea, provincia DAO, y le voy a llamar mi provincia DAO igual a new provincia DAO, ¿sí? Y entre paréntesis me pide el contexto. Recuerden que el contexto es fundamental, ¿sí? Fíjense, esto se termina haciendo en 3 líneas. Esta clase tiene un método, ¿sí? Que se llama addRecord y recibe como parámetro una provincia. ¿Y qué provincia va a ser? Esa que estoy agregando acá. Ahí está. Bueno, pero como esa provincia, como este método addRecord va a agregar esta provincia, me va a devolver una provincia en teoría agregada. Entonces me voy a crear una provincia de resultados, ¿sí? Va a ser igual a new provincia. En este caso voy a llamar su constructor vacío, y el resultado va a ser igual, fíjense, a invocar este método. Esto se resume en esta parte. Como resultado es un objeto de la clase provincia, entonces ya lo puedo mostrar en un toast. Voy a llamar su método toString, ¿sí? Bueno, por supuesto aquí habría que validar cuando uno está agregando el tema de no agregar un registro duplicado y todo lo demás, ¿sí? Ya lo vamos a hacer ahora. Bueno, lo probemos para ver que esto ande bien. Yo ya tengo aquí la activity, o sea, ya la tengo lanzada a la aplicación. Ahí se está lanzando de nuevo. Ahí se está lanzando de nuevo. Bueno, esperamos un cachito. Está bastante lento esto. Esperamos un cachito. Bueno, ahí se lanzó la aplicación. Vamos a ir a probar. Probando DAO genérico. Y fíjense, le dio 1 Catamarca. O sea que lo agregó perfectamente. Algo muy importante en estos métodos, que es un problema mío ya del vieja data, es que cada vez que yo estoy implementando los DAO y devuelvo la conexión a donde estoy, por ejemplo, acá, get connection, después que hice todo y antes de retornar, tengo que invocar al método close connection para cerrar la conexión, ¿sí? Yo este problema lo tengo de siempre ya. Mi profesor cuando me enseñó esto no
no me exigió cerrar la conexión, entonces es un problema que yo tengo en todos los videos. Pero bueno, ustedes no hagan lo que hace el profe. Cerramos la conexión. Bueno, vamos a ver entonces, vamos a agregar dos objetos más. Vamos a ir a provincia y voy a guardar provincia, no, perdón. Vamos al activity principal. ¿A dónde está? Acá. Aquí agregué Catamarca. Ahora voy a agregar La Rioja. Y si quiero agregar otro objeto más, ¿sí? Provincia 2. Y esto va a ser Buenos Aires, por ejemplo. Bueno, acá estoy creando el DAO y lo estoy agregando la provincia 1. Este sería resultado 1, ¿sí? Porque en este caso voy a agregar dos provincias. Y acá lo que voy a hacer es resultado 2 igual a mi provincia DAO.add record, pero va a agregar provincia 2. Miren, acá lo que voy a hacer es agregar las dos provincias. Y a las dos las voy a sacar a una en resultado 1 y en resultado 2. Acá están las dos provincias que quiero agregar. Acá instancié el DAO de provincia. Aquí me creé dos provincias vacías para devolver el resultado del método add record. Aquí llamé al DAO, llamé el método add record y le pasé la provincia 2. Y aquí hice lo mismo pero con la provincia 1. Acá estoy mostrando el resultado de la provincia 1 y bueno, voy a mostrar, o sea, acá lo que quiero mostrar es cómo se pueden agregar dos provincias al mismo tiempo, ¿sí? ToString, ¿sí? Bueno, veamos. Vamos para aquí. Corremos esto. Vamos a ver que esto funcione. Roguemos que esto funcione. Bueno, el resto de los métodos ya lo conocemos. Me voy a centrar en los próximos videos únicamente en la lista y en la lista extendida, ¿sí? Voy a probar el DAO genérico y me agrego La Rioja y Buenos Aires. Fíjense cómo es de bueno esto, que cuando este método DAO, cuando agregó a la provincia de La Rioja, tomó la conexión, agregó a la provincia de La Rioja y cerró la conexión. Y cuando hace esto, vuelve a tomar la provincia, vuelve a abrir la conexión, agrega la provincia de Buenos Aires, cierra la conexión. Fíjense que ahí me sirvió el método este que se llama Close Connection, que uno lo cerró y el otro lo abrió. Por eso el Get Connection, como estaba cuando yo lo cerré, entonces lo puso en null y después volvió a abrir. Estas dos trabajan en conjunto, el Get Connection y el Close Connection. Bueno, en el próximo video voy a mostrar cómo hacer el listado de provincias, o sea, y cómo implementar en el método DAO el método el getAll de provincias y el getJoinAll de provincias. No lo puedo hacer de provincias, perdón, lo voy a hacer de localidad. Lo voy a hacer de localidad o lo podría hacer de cliente. Ya voy a tratar de terminarlo a lo más importante de esto para poder explicar cómo devolver los datos extendidos.